Bienvenido a una historia llena de emociones, un lugar donde el amor no se mide solo con promesas dulces, sino que se forja a través de un largo camino de fe y constancia. Esta es la historia de Jae Huyen, dos personas sencillas, sin estridencias ni dramatismo, pero con un amor profundo que crece en cada paso que dan juntos, entre desafíos y ternura. Su amor no llegó como una tormenta de verano repentina y pasajera. Fue más bien como el rocío de la mañana, suave, silencioso, pero persistente. Juntos aprendieron a atravesar los días de sol ardiente y las noches de tormenta, cuando todo a su alrededor parecía a punto de quebrarse. Y después de tantos años, tomaron una gran decisión: casarse oficialmente. Parece simple, ¿verdad? Un papel, unas firmas, unos sellos rojos. Pero detrás de todo eso hay un viaje de madurez de dos corazones que aprendieron así a escuchar, a perdonar y a confiar el uno en el otro. Sin embargo, surge una pregunta: ¿de verdad el amor necesita demostrarse con un papel? ¿O el verdadero valor del matrimonio reside en la confianza, el respeto y los momentos de calma compartidos mientras se superan las pruebas de la vida? Jae y Huyen eligieron un amor sin ostentaciones, sin buscar la perfección, solo la certeza de tenerse el uno al otro suficiente para seguir adelante. Y en sus miradas se entiende que a veces un simple apretón de manos en medio de la vida cotidiana vale más que 1000 promesas. Acompáñanos en esta historia, un viaje que no pretende hablar de un amor ideal, sino recordarnos que el amor verdadero no necesita ser probado, solo necesita vivirse plenamente. Después de la lluvia nocturna, el sol se filtraba por la ventana como miel dorada, acariciando las gotas de rocío que aún brillaban sobre las hojas. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. Era un comienzo tranquilo, pero con algo distinto. Hoy no era un día cualquiera. Para Jae Huyen era el día en que su amor se haría oficial. En la pequeña casa, el canto de los pájaros se mezclaba con las risas de una niña. Maya, con sus ojos redondos y brillantes, corría de un lado a otro diciendo con voz alegre: «Papá, mamá, que se diviertan haciendo el papel de matrimonio». Esa frase inocente los hizo mirarse y sonreír. Una sonrisa sencilla, pero llena de sentido. Hoy firmarían un papel, sí, pero un papel que guardaba toda una vida de promesas. Huyen se miró al espejo. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba un vestido blanco sencillo, sin adornos, pero tan puro como su alma. La luz jugaba entre sus cabellos sueltos, envolviéndola en un resplandor suave. En su interior, las emociones se entrelazaban: nervios, alegría, miedo y ternura. Temía que ese instante pasara demasiado rápido, que todo fuera solo un sueño. Que salió de la habitación con una camisa blanca impecable, el cuello perfectamente arreglado, el rostro sereno, pero con los ojos humedecidos por la emoción. No dijo nada, solo la miró con esa calma que guarda el amor verdadero. En su pecho sentía un orgullo silencioso. Hoy no era solo un hombre enamorado, sino el protector de su pequeño hogar, el sostén de las dos personas que más amaba en el mundo. Afuera, el cielo se abría en un azul limpio. El sol jugaba con los charcos del camino, haciendo que el agua brillara como si estuviera llena de polvo de estrellas. El murmullo lejano de la ciudad se mezclaba con la brisa fresca del amanecer. Huyen le preguntó en voz baja: «¿Estás listo?» Jae sonrió. No respondió con palabras, solo tomó su mano y la apretó con suavidad. Ese gesto fue suficiente, y así salieron de casa, no hacia un final, sino hacia un nuevo comienzo. No había vestido de novia, ni flores, ni música, solo la luz del sol, la fe y dos corazones latiendo al mismo ritmo, porque a veces la felicidad no necesita ruido,
solo un amanecer tranquilo, una mano que te acompaña y la certeza de que en ese instante el amor es real y basta. La luz de la mañana caía suavemente sobre el camino que conducía al registro civil, un lugar donde las historias de amor se sellan con tinta y papel, pero se escriben en realidad con el calor de los corazones. Tras la lluvia, la tierra aún estaba húmeda, reflejando el sol, como si cada gota guardara un destello dorado. El aire era fresco, limpio y tenía algo solemne, esa solemnidad que acompaña a los comienzos que de verdad importan. Afuera la gente iba y venía, parejas tomadas de la mano, rostros que mezclaban nervios y alegría, el sonido de los pasos de los documentos al moverse y de las risas contenidas se fundía con las voces de los funcionarios llamando nombres. A pesar del orden y la seriedad del lugar, había en el aire una calidez casi invisible, como si cada rincón respirara felicidad. En un rincón junto a la ventana estaban Ye y Huyen. La luz los envolvía en un tono suave dorado, como si el sol mismo quisiera bendecirlos. Delante de ellos, el formulario de matrimonio, una hoja blanca donde cada palabra escrita parecía ser una promesa silenciosa. Huyen escribía despacio con trazos delicados. Ye la observaba con esa sonrisa contenida, de quien no necesita hablar para decirlo todo. Cada vez que sus miradas se encontraban, el mundo parecía detenerse por un instante, dejando solo la presencia de dos almas que ya se pertenecían desde hacía tiempo. Una funcionaria de mediana edad se acercó con una sonrisa amable y una voz tranquila. ¿Vienen a registrarse en matrimonio? ¿Es por voluntad propia? Ye levantó la mirada. Su voz era firme y cálida. Sí, por voluntad propia, y con el deseo de poder llamarla oficialmente mi esposa. Huyen lo miró. Sus ojos brillaban llenos de emoción. He esperado este día durante tanto tiempo, respondió ella con un hilo de voz que temblaba entre la risa y las lágrimas. La funcionaria sintió sonriendo con ternura. Entonces felicidades a los dos, que su amor sea siempre fuerte y duradero. Luego les entregó el certificado de matrimonio de color rojo intenso brillante como un pétalo bajo el sol. Los dos los sostuvieron juntos y tomaron las plumas al mismo tiempo. El sonido de las firmas rozando el papel era tan leve pero tan poderoso. Era el eco de un compromiso que trascendía las palabras. La luz del sol cayó justo sobre el documento, haciendo que sus nombres recién escritos parecieran brillar. Ye apretó la mano de Huyen y con una sonrisa que mezclaba orgullo y ternura, murmuró: «Ahora sí, oficialmente eres mi esposa». Huyen sonrió entre lágrimas. «Y tú eres mi esposo». Sus risas suaves se perdieron entre los sonidos de la mañana. Afuera, los pájaros revoloteaban entre los árboles. El viento movía las hojas y el cielo parecía más claro que nunca. Salieron del edificio tomados de la mano, llevando consigo un simple papel que, sin embargo, pesaba como toda una vida juntos. No hubo flores, ni vestidos elegantes, ni música, solo la luz del día, la fe y dos corazones latiendo al mismo compás, porque a veces la felicidad no necesita testigos ni grandes gestos, solo hace falta una mañana tranquila, una mano que te sostenga y la certeza profunda de que el amor, cuando es verdadero, ya lo es todo. Los dos salieron del registro civil tomados de la mano, con una sonrisa que parecía iluminar toda la calle. El viento soplaba suave, trayendo el aroma dulce de las flores del comienzo de la temporada. Ye miró a Huyen con ternura, mientras el sol del mediodía caía sobre ellos. Ella bajó la mirada hacia el certificado en sus manos y dijo casi en un susurro: «Así que, ahora sí, soy realmente tu esposa». Ye sonrió, su voz baja pero firme. «No solo mi esposa,
sino la persona a quien quiero proteger toda la vida. El sol se reflejó en el papel rojo del certificado, haciéndolo brillar como un símbolo de un nuevo comienzo. Entre el bullicio de la gente, ellos se quedaron un instante inmóviles, abrazados por la luz. No había flores, ni música, ni vestidos elegantes, solo dos almas entrelazadas, sonriendo con la certeza de haber llegado a donde pertenecían. Esa noche, la casa pequeña se llenó del aroma del arroz recién hecho y de risas suaves. Después de un día tan especial, Huyen preparó la cena con sus propias manos, sopa agria, pescado caramelizado y verduras al vapor. Ye puso la mesa mientras Maya corría de un lado a otro, ayudando con un entusiasmo desbordante. La luz amarilla del comedor caía sobre ellos, envolviéndolos en una calidez tranquila. El sonido de los platos, las risas y la voz de la niña creaban una melodía simple pero perfecta. De pronto, Maya preguntó con los ojos llenos de ilusión: «¿Ahora que se casaron, puedo usar mi vestido de princesa?» Ye y Huyen se miraron y estallaron en carcajadas. Él le acarició el cabello fingiendo ponerse serio. «Una princesa necesita un príncipe. ¿Ya tienes uno?» Maya negó con la cabeza frunciendo el ceño y la risa volvió a llenar la casa. Huyen los observó con el corazón apretado de amor y gratitud. Recordó la mañana, el momento de las firmas, el brillo del papel rojo, y comprendió que la felicidad no está en los grandes gestos, sino en los instantes pequeños y verdaderos, como es el sonido de las risas, el calor de la familia, el olor del hogar. La cena terminó con calma. Ye se levantó, sirvió 2 vasos de agua y le ofreció uno a Huyen. «Hoy será un día que nunca olvidaré», dijo él suavemente, «no por el papel, sino por este momento, porque hoy sé de verdad que tengo una familia». Huyen sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Afuera, la noche caía despacio y la luna derramaba su luz sobre el certificado de matrimonio que reposaba sobre la mesa. Brillaba como si también quisiera bendecirlos. En aquella casa pequeña todo parecía tan simple y tan perfecto. No había música ni fuegos artificiales, pero sí un ritmo compartido, el de 3 corazones latiendo juntos. Y en ese silencio lleno de amor, Huyen comprendió que el matrimonio no necesita ceremonias grandiosas ni promesas solemnes, solo un hogar cálido, una mano que te acompañe y la risa de un hijo que lo hace todo completo. Después de la cena, cuando las risas aún flotaban en el aire, Ye se levantó y caminó hacia un pequeño armario de madera. De allí sacó 2 regalos que había preparado en silencio, con una sonrisa que delataba la emoción de quien guarda un secreto hermoso. El primero era un ramo de flores frescas, cuyos pétalos aún guardaban el brillo del rocío. Se acercó a Huyen y con voz suave, casi un susurro, dijo: «Para la mujer que más amo en el mundo». Huyen lo miró sorprendida sin poder pronunciar palabra. Sus ojos se llenaron de una luz cálida, esa mezcla de ternura y gratitud que solo el amor verdadero puede provocar. El ramo no era grande, pero tenía el peso de una promesa de una vida compartida. «No necesito nada más», dijo ella con la voz temblorosa. «Solo quiero que cada día sea como hoy». Ye sonrió. La luz del comedor jugaba sobre su rostro y sus palabras llegaron lentas, seguras. «Te lo prometo, haré que siempre sonrías así». Luego tomó el segundo regalo y se agachó frente a Maya, que lo observaba con los ojos muy abiertos. De la pequeña caja salió una linterna en forma de estrella y dentro de ella un osito de peluche blanco. «Para mi princesa», dijo él con ternura. Maya rió y abrazó el regalo con fuerza. «Gracias, papá, la encenderé todas las noches».
Las risas se mezclaron con el suave brillo de las luces. El hogar se llenó de esa paz que solo existe en las cosas simples, en los momentos que no necesitan palabras. Huyen apoyó la cabeza en el hombro de Ye mientras Maya entre ambos jugaba con su lámpara encendida. Afuera, el viento movía las cortinas, la luna se asomaba por la ventana y caía sobre el certificado de matrimonio que descansaba en la mesa. El papel rojo brillaba como un amanecer símbolo de un nuevo comienzo. Dentro de la casa todo estaba en calma. 3 respiraciones, 3 corazones, una sola historia. El amor silencioso llenaba el espacio como una canción sin melodía. Un acta de matrimonio no es solo un papel, es la prueba del amor, de la confianza, del valor de 2 personas que deciden tomarse de la mano y caminar juntas hasta el final de la felicidad. La música suena suave, una guitarra, un piano y un silencio que abraza. La cámara recorre despacio la habitación, el ramo sobre la mesa, la linterna encendida en manos de Maya y la familia unida bajo una luz dorada. Y la voz continúa más baja, más íntima, pero ¿será su camino tan sereno como hoy? ¿O detrás de ese papel se esconden nuevas pruebas, nuevas historias por escribir? Huyen sonríe levemente. Maya sostiene su linterna que ilumina sus mejillas sonrosadas. Ye los mira y en sus ojos hay promesas que el tiempo aún no ha contado. La pantalla se oscurece poco a poco. Solo queda la luz cálida de la linterna temblando en la noche como un pequeño sol que nunca se apaga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima parte de la historia de amor de Ye y Huyen, donde el amor será puesto a prueba y la felicidad encontrará nuevas formas de florecer. Una despedida suave con sabor a hogar, a amor verdadero y a la promesa de que lo más bonito todavía está por venir. Sự cố bất ngờ ập đến với gia đình của Huyền và anh Đệ. Ngày hôm trước, vì chiếc xe máy bị hỏng nên anh Đệ từ sáng sớm đã cố gắng làm việc để tăng thời gian cũng như là sản lượng để tăng thêm thu nhập, để nhanh chóng có thể sửa chữa chiếc xe để có cùng Huyền đi lại cho thuận tiện hơn, bởi chiếc xe cũng chính là cái cần câu cơm của anh Đệ. Nhưng hôm nay trong bữa cơm của gia đình thì có một sự cố bất ngờ xảy ra, đó là bé Maya. Maya không còn chạy nhảy như thường ngày. Cô bé ngồi bên cạnh mẹ với dáng vẻ buồn bã, tinh thần mệt mỏi. Có thể là do gần đây đang có một dịch cúm quay trở lại. Khi con bé đi học có thể đã bị lây ở các bạn. Nhìn Maya nhỏ mệt mỏi nên là tâm trạng của Huyền cũng kéo xuống theo. Tối hôm đó khi nói chuyện với anh Đệ xong và chuẩn bị ra về, anh Đệ chuẩn bị ra về thì Huyền cũng vào kiểm tra xem Maya thế nào, nhưng bỗng dưng cô hét lên một tiếng rất là thất thanh. Anh Đệ vội vàng chạy đến và đó là Maya đang sốt rất là cao, người nóng ran. Lúc này Huyền không biết phải làm sao cả, nhưng thật may cô đã có anh Đệ ở bên cạnh. Anh Đệ nhanh chóng đưa Maya đến bệnh viện. Và tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn đón xem ở những tập tiếp theo của tôi nhé.